Hola, mochuelos, bienvenidos de nuevo a esta serie de recursos gratuitos que Seawolf se está poniendo a disposición de todos aquellos que estéis interesados. Como ya venimos haciendo, hoy vamos a hablar de un tema diferente al que tratamos ayer. Hoy hemos decidido hablaros de dimorfismo sexual, concretamente de diferencias en el color, ¿vale? De todas formas, antes de hablar específicamente del color, vamos a ver qué es eso del dimorfismo sexual, que igual suena así un poco horrible el término, pero en realidad es bastante fácil. Básicamente el dimorfismo sexual son aquellas diferencias, ¿vale?, que vamos a encontrar en los individuos en función del sexo al que pertenecen, ¿vale? Es decir, características que puedan ser específicas de machos y características que sean específicas de las hembras dentro de una misma especie, ¿vale? Básicamente este dimorfismo sexual puede venir dado en un montón de formatos diferentes, ¿no? Quiere decir, puede ser un dimorfismo asociado a la forma corporal que tengan los animales. Puede ser un dimorfismo asociado al color, que es el que vamos a tratar hoy específicamente. Puede ser un dimorfismo asociado a tamaño, por ejemplo, o a la posesión de estructuras específicas, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos, ¿no?, que podéis ver. Tenéis una pareja de leones, ¿vale? Vemos una diferencia no solo en el tamaño es considerable, pero tampoco es una exageración a lo mejor tan grande como encontraríamos en otras especies de mamíferos, por ejemplo en los elefantes marinos o en los leones marinos, que estuvimos hablando ayer de ellos, ¿vale? Bueno, pues en los leones terrestres, en Panthera leo, esta especie, vemos una pequeña diferencia en el tamaño, pero sobre todo la diferencia que encontramos más llamativa es esta melena, ¿no?, que presentan los machos. Es una estructura específica de uno de los dos sexos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los cérvidos. Aquí tenemos ciervos, ¿vale? Tenemos un macho de ciervo que es notablemente más grande de tamaño que la hembra, pero que también posee una estructura específica, como es esta cuerna que estamos viendo aquí, ¿vale?, que sale durante el periodo de reproducción. Bueno, en realidad está creciendo durante prácticamente todo el año, desde que se le cae la anterior hasta que vuelve a tirarla, bueno, pues va creciendo, de manera que cuando llegue el periodo de celo y de competencia sexual entre los machos tengan esa cuerna funcional. Sin embargo, las hembras pues no tienen para nada ningún tipo de proceso de crecimiento y pérdida de esa semejante masa ósea en la cabeza, ¿vale? Básicamente porque ellas no lo necesitan. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo diferente, ¿vale? Este es el macho y esta es la hembra de la polilla ferruginosa, ¿vale?, o la polilla oxidada, que también se le da este nombre. Veis, el macho es una mariposa con esta tonalidad. Cuando abre las alas, ahí tiene las alas plegadas, cuando abre las alas tiene unas alas grandes, de ese tono como óxido, de ahí su nombre, ¿vale?, ese tono anaranjado. Y sin embargo, bueno, pues esto que tenéis aquí debajo es una hembra adulta, ¿vale?, que ni siquiera ha llegado a desarrollar alas. Entonces ahí encontramos un dimorfismo súper notable, ¿no?, entre cada uno de los sexos. Y bueno, este es un animal que seguramente casi todos conozcáis, ¿vale? Es el beta o el luchador del Siam, un tipo de pez bastante apreciado en acuariofilia. Entonces, bueno, por eso es bastante conocido. La hembra es un animalillo así con un aspecto críptico, ¿vale? Sosillo, y ella pasa muy desapercibida por la vida, y sin embargo, bueno, pues aquí debajo tenéis a este macho rojo. Los machos tienen una gran variedad de colores, de tamaño y forma de sus aletas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del macho que yo os he puesto aquí, este macho rojo, tendría unas aletas extremadamente grandes y además con esas lobulaciones. Sin embargo, bueno, vemos otros animales que las aletas no son tan grandes o que carecen de lobulaciones, pero lo que sí son siempre muchísimo más grandes las aletas de los machos que las de las hembras, y sobre todo muchísimo más coloridas, ¿vale? No vamos a encontrar machos con este color tan críptico que tiene esta hembra, ¿vale?, tan apagadito. Bueno, entonces decíamos que lo que hoy nos va a centrar un poco en estos ejemplos de dimorfismos sexuales va a ser el color, ¿vale? Ya veremos otras cosas en otros ratitos, ¿vale?, en otras entregas de estos recursos, pero hoy vamos a hablar de color, ¿vale? Os dejo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenéis bueno, pues un ánade real, ¿vale?, o azulón, que también se le llama, y aquí vemos un macho con esas cabezas características verdes, ¿vale?, los pechos marrones, una coloración muy específica. Sin embargo, vemos una hembra que es parda, con ese barreado típico que hace que sea muy mimética
sobre todo, bueno, pues cuando se encuentran anidadas o descansando en las orillas de los ríos, de las lagunas, de los embalses, de las zonas donde ellos suelen vivir. El macho es muy llamativo en estos entornos, sin embargo la hembra pasa muy desapercibida, de manera que en caso de, digamos, presencia de depredadores, sería muchísimo más fácil que el depredador detectase descansando a un macho y pudiese atacar al macho que a la hembra. De esta manera también se defiende no solo la vida de la hembra, sino también de la prole, ¿vale?, que estaría junto a ella, bien sean los huevos durante el tiempo de incubación o bien sean ya los pollitos que estarían descansando junto a la mamá. Entonces, bueno, tiene todo un sentido, ¿vale? Otro ejemplo de anátidas muchísimo más exagerado. Por ejemplo, aquí tenemos estos patos mandarines, ¿vale? Mirad la hembra, es una tonalidad oscura, muy apagada, muy críptica, volvemos a ver ese barreado, ¿vale?, esa combinación así de claroscuros que le hace pasar muy desapercibida en zonas de la ribera. Y sin embargo, bueno, pues mirad, el macho es como un folclore, ¿vale? No puede tener más colores el muchacho. Y claro, mirad, por ejemplo, una imagen de los dos juntos en el agua. La hembra, uno tiene que hacer un esfuerzo para verla, ¿vale? No se ve a simple vista la hembra en esta imagen. Sin embargo, el macho, pues bueno, es que a una distancia bastante considerable, sobre todo el plumaje naranja y el pico rojo llaman muchísimo la atención. Esto tiene un sentido, claro. El macho es más fácilmente depredable, por lo mismo que veníamos explicando antes respecto al azulón. Es muchísimo más fácil de detectar por parte de los depredadores, pero tiene una función, o sea, no es que los machos digan, bueno, pues yo muero por ti, ¿no? Tú quédate ahí escondida y protege a la prole y ya muero yo, no se trata de eso. Se trata básicamente de un proceso de selección sexual, ¿vale? Es decir, las hembras seleccionan en sus reproductores una serie de características específicas. En este caso, pues esos colores llamativos. Al seleccionar precisamente esos colores llamativos, cuanto más llamativo es un macho, cuanto más exagerados son sus colores, más brillantes, más estrambóticos, en este caso concreto, más llamativo es para las hembras y más éxito reproductor va a tener, con lo cual también esos caracteres que posee ese macho se van a heredar a su descendencia, con lo cual la probabilidad de que sus crías, sus pollitos machos tengan esos mismos caracteres muy llamativos, muy brillantes, muy exagerados, va a ser muchísimo mayor porque se los está aportando él. Las hembras no los van a manifestar, ¿vale?, pero también los van a heredar, y cuando a su vez tengan descendencia, los machos de su descendencia tendrán una tendencia grande a mostrar esas mismas características. Al final esto es un proceso de selección sexual, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os dejo este ejemplo del pato mandarín, ¿vale? Más cositas, pues los pavos reales. Todo el mundo conoce a los pavos reales y es una exageración. Normalmente, de hecho, tendemos a conocer al macho de pavo real, que es el chulo, ¿no? Es el bonito, el que llama la atención. Es otro folclore, como el pato mandarín. Mirad aquí un macho con su cola desplegada, su cola abierta, en un display reproductivo o territorial, que también lo utilizan para ello. Pero mirad la cola plegada, es extremadamente larga, ¿vale? Y luego mirad su coloración. Ese azul eléctrico, ¿vale? Tono azul eléctrico en toda la parte anterior del cuerpo. Una cola extremadamente larga, con una variedad muy grande de coloraciones. Al final hacen de este animal un animal muy llamativo. Sin embargo, mirad la hembra. La hembra es esta muchachita de aquí abajo, con una coloración críptica otra vez, como habíamos visto en las hembras de las anátidas anteriores, ¿vale? Tiene ciertos tonos verdosos, puede tenerlos por el cuello, a veces también por la cabeza, depende un poco del ejemplar, pero en general es un animal con ese barreado, con tonos oscuros, más marrones o más cremas, que le permite esconderse entre la vegetación y pasar desapercibida. Además, en el caso de los pavos reales, el macho no solo va con esos colores brillantes por el mundo diciendo aquí estoy, sino que encima va por el mundo llamando a las hembras, ¿no? O sea, denotando su presencia y atrayendo la atención de las hembras con un canto súper característico ahí en pan. Con lo cual, si no te han visto ya con el color que tiene, pues ya los vas llamando tú a los depredadores para que te vean rápido. Imaginad además no solo lo fácilmente detectables que son por parte de los depredadores, sino también
la cantidad de esfuerzo y tiempo que lleva que este animal alce el vuelo de forma efectiva y separe esa cola del suelo, ¿vale? Probabilidades de sobrevivir de un macho, pues siempre son menores que las de una hembra, ¿vale? La hembra, su estrategia evolutiva ha sido protegerse a sí misma y evitar, digamos, ser detectada por los depredadores, y sin embargo el macho tiene que ir haciendo una exhibición de mira qué maravilloso, qué guapo y qué estupendo soy, de manera que las hembras puedan decir, pues sí, eres atractivo, guapo, estupendo y me pareces un buen reproductor. También, digamos, si con todo ese display que uno va haciendo por la vida es capaz de sobrevivir, eres capaz de sobrevivir, verdaderamente no eres un mal reproductor, quiero decir, eres un animal que tienes estrategias para poder sobrevivir en un entorno en el que los depredadores van a ir haciendo mella en aquellos animales que sean menos hábiles o menos aptos para el entorno, ¿vale? Bueno, más cositas, no todo el dimorfismo sexual en la coloración lo vamos a encontrar en las aves. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en mamíferos. Son gibones de mejillas doradas, ¿vale? La hembra de gibón de mejillas doradas tiene este color dorado, no solo en las mejillas, sino realmente en todo el cuerpo. Uy, perdonad, que os hago spoiler yo, y nos vamos a las focas. Tiene este color dorado en todo el cuerpo, a excepción bueno, pues de la zona más oscura que tendría en torno a los ojos y el hocico, y esa mancha, digamos, en la coronilla, en la parte superior de la cabeza, de pelaje negro. Estas hembras con este color son muchísimo más crípticas entre las ramas de los árboles, ¿vale? Es mucho más difícil que un depredador pueda detectarlas entre las ramas de los árboles. Evidentemente los bebés, sean machos o sean hembras, cuando nacen exactamente con el mismo color que las mamás, a excepción de esa mancha negra de la cabeza, ¿vale? Tienen la cabeza completamente doradita, ¿vale? Se pegan al cuerpo de la mamá y entonces no se les ve. Son, digamos, muy crípticos también, es muy difícil detectarlos. Sin embargo, cuando alcanzan madurez sexual, los machos pues pierden esa coloración mimética y adquieren este color negro en todo el cuerpo, salvo en las mejillas, que continúan con ese tono dorado, de ahí el nombre de la especie. Y claro, estos animales, estos machos, son muchísimo más detectables entre las copas de los árboles, ¿vale? Es un pelaje muchísimo más llamativo, pero tiene su función de atracción a las hembras, ¿de acuerdo? Y os decía, no solo íbamos a hablar de aves, tenemos por ejemplo aquí también una especie de foca, es la foca de bandas, también se llama foca estrellada, en la que, bueno, pues aquí tenemos una hembra, ¿vale? Donde los colores están muy desdibujados, sigue teniendo las mismas bandas que el macho, ¿vale? Si os fijáis es una banda en torno al abdomen, otra banda en torno a la cabeza y luego una en torno a la aleta derecha y la otra en torno a la aleta izquierda, ¿vale? En el caso del macho, la coloración global del cuerpo es negra y cada una de esas bandas tienen un tono blanco o crema muy claro, ¿vale? Sin embargo, la hembra, el tono que, digamos el manto, el tono que en el macho sería negro, en ellas es como este color camel o color canela, y las bandas que en el macho son prácticamente blancas o blancas, en ella van a ser también crema pero más claro. ¿Qué ocurre? Pues que una hembra en el hielo se la ve, evidentemente, ¿vale? Pero es muchísimo menos visible y a muchísima menos distancia que en el caso de un macho, ¿vale? Y dentro del agua, esta hembra también es muchísimo más difícil de ver. A ver, si vosotros metéis algo blanco debajo del agua, ¿vale? Y miráis, veréis que la tonalidad que adquiere, a ver, no lo hagáis en la bañera, que no se nota, ¿vale? Pero si os vais al mar, ¿vale? Y metéis cualquier cosa blanca debajo del agua, vais a ver que no lo veis blanco. Se ve casi como fluorescente, ¿vale? Adquiere ese color azul claro eléctrico muy llamativo. Pues así es como se ve a un macho de foca anillada debajo de, perdón, de foca de bandas, no habéis oído foca anillada, que es otra, de foca de bandas debajo del agua, ¿vale? Cada uno de estos anillos adquiere ese tono muy llamativo, ese tono como eléctrico, azul, azul neón, ¿no? Debajo del agua, y sin embargo en el caso de la hembra, dado que no es ese color blanco, sino que es un color crema, sería muy poquito visible, ¿vale? Entonces ellas son crípticas tanto dentro como fuera del agua, y sin embargo los machos pues se les va viendo, se les ve, ¿no? A distancia,
tanto dentro como fuera del agua, ¿vale? Están más expuestos a los depredadores tanto dentro como fuera del agua, pero es su sistema de atracción de las hembras, es la forma en la que compiten por las hembras, demostrando unos colores mucho más brillantes, más llamativos, ¿vale? Un negro más intenso y un blanco también más intenso, es lo que es seleccionado por las hembras como, digamos, el macho ideal, ¿no? El que tiene el blanco y el negro perfectos. Entonces, bueno, pues al final volvemos a otro ejemplo de selección sexual, ¿vale? Hembras crípticas que evolutivamente, digamos, lo que se ha seleccionado es su supervivencia, y machos llamativos, ¿no? Hay cantosillos que van por el mundo diciendo aquí estoy yo, pero que lo que se ha seleccionado evolutivamente en su caso es incrementar la eficacia reproductiva, ¿vale? Y a la larga, pues también esa eficacia biológica, que por si no lo sabéis, la eficacia biológica es, digamos, el número de descendientes que tú tienes y que son capaces de llegar a la edad adulta y, por tanto, tener sus propios descendientes, ¿vale? ¿Por qué hablamos de esa segunda generación? Porque si yo tengo 1.000.000 de descendientes, pero todos se mueren antes de ser adultos, yo no voy a tener ningún nieto, ¿vale? Todos mis hijos han muerto antes de tener edad reproductiva. Mi eficacia biológica es una birria, aunque haya tenido ¿vale? millones de descendientes. Sin embargo, si otro ejemplar tiene un único descendiente, pero ese descendiente alcanza la edad adulta y a su vez se reproduce y tiene sus propios descendientes, su eficacia biológica será mucho mayor que la mía. Sí ha dejado, digamos, su legado biológico, mientras que yo no lo he dejado, no ha quedado nada de mi legado biológico, digamos, en el grupo o en la población en la que yo viva, ¿vale? ¿Entendemos un poco el concepto? Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Aquí al final la apuesta evolutiva, en el caso de los machos, es incrementar la eficacia biológica siendo más eficaces reproductivamente, es decir, accediendo a la mayor cantidad posible de hembras y teniendo éxito reproductivo, siendo un chico atractivo, vaya. Os doy un ejemplo, por ejemplo, diferente. Esto es el Loreclectus, ¿vale? O Loreclecto. Aquí tenéis un macho y aquí tenéis una hembra. Aparentemente, en este caso, sería casi más llamativa la hembra que el macho, ¿vale? En realidad, todo tiene su sentido. Las hembras, normalmente, su estrategia, digamos, vital, es pasar una gran cantidad de tiempo dentro de oquedades o de agujeros en los árboles o de huecos en cualquier tipo de estructura, en un tocón, en un tronco viejo, en huecos, este tipo de huecos naturales donde ellas establecen sus nidos, y su estrategia es formar, digamos, una especie como de harén de machos que la abastezcan. Es decir, yo me meto en mi agujero y tengo aquí 4 o 5 mochuelitos que vienen y me dan de comer. Entonces ellas han adquirido una coloración que las hace crípticas en el interior de esas oquedades, ¿vale? Este color rojo y este morado oscuros, dentro de un agujero oscuro, prácticamente no se ven, ¿vale? Sin embargo, un color verde dentro de un agujero oscuro sí que se percibiría con mayor intensidad. Recordad que cuando vamos perdiendo intensidad lumínica, el rojo es uno de los primeros colores que perdemos. El rojo, el violeta, ¿vale? Son colores que se pierden muy rápidamente. Con lo cual, en entornos oscuros, algo rojo o algo violeta se va a ver prácticamente negro, con lo cual va a pasar desapercibido en el interior del nido en el que va a estar esta hembra. De hecho, fijaos que incluso el pico es diferente. El pico de la hembra es negro frente a este pico anaranjado que tiene el macho. El macho, sin embargo, tiene que ser críptico en las copas de los árboles, ¿vale? Entre las ramas y las hojas, y por eso mantiene esa coloración verdosa. Entonces aquí tendríamos un ejemplo diferente, ¿vale? Simplemente son un ejemplo de dimorfismo sexual asociado a nichos ecológicos diferentes. Ellas se esconden, ellos tienen que estar fuera, entre las hojas y las ramas, buscando alimento para abastecer aquí a las hembras, ¿vale? Entonces han adquirido coloraciones diferentes para ser eficaces, o lo más eficaces posibles, en la labor concreta que cada uno de ellos va a desempeñar, ¿vale? Dicho esto, lo único que me queda es agradeceros vuestra atención, como siempre, y lo que ya os hemos comentado con anterioridad. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, y si tenéis dudas, preguntas, cuestiones o cosas, pues de verdad no dudéis en hacerlas, ¿vale? Que tengáis muy buena tarde y gracias.